Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes escuchar la voz de Dios en medio de tantas distracciones del mundo moderno? En un mundo lleno de ruido y preocupaciones, muchas veces buscamos respuestas, guía y consuelo, pero no sabemos por dónde empezar. La buena noticia es que Dios ya ha hablado, y lo hace a través de su palabra, la Biblia. La Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia no es solo un libro, sino la forma principal en la que Dios comunica su voluntad y su propósito para nuestras vidas. En este video, exploraremos juntos cómo aprender a escuchar a Dios por medio de su palabra. Reflexionaremos sobre la importancia de leer, meditar y aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria. No importa si sientes que entender la Biblia es un desafío, porque hoy descubrirás cómo puedes abrir tu corazón y permitir que Dios hable directamente a tu vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu relación con Dios para siempre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La Biblia es mucho más que un libro. Es la palabra viva de Dios, un regalo divino que nos guía, corrige y transforma. En ella encontramos el corazón de Dios revelado y su voluntad para nuestra vida. Cuando entendemos esto, podemos comprender por qué la Biblia es la principal forma en la que Dios se comunica con nosotros. Según la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, en su infinita sabiduría, quiso que su mensaje fuera preservado a lo largo de los siglos a través de la Escritura. En un mundo donde las emociones, las opiniones y las tradiciones humanas a menudo cambian, la palabra de Dios permanece firme. Isaías capítulo 40 versículo 8 nos dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto significa que cada palabra registrada en la Biblia tiene relevancia eterna, sin importar el tiempo o las circunstancias en las que vivimos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado a su pueblo de manera consistente. En el Antiguo Testamento, utilizó profetas como Moisés, Isaías y Jeremías para transmitir su mensaje. Estos hombres, movidos por el Espíritu Santo, no escribieron sus propias ideas, sino lo que Dios les inspiró. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21 confirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de muchas profecías y la máxima revelación de Dios a través de Jesucristo, quien es llamado el Verbo
En el Evangelio, según Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos escuchando directamente a Dios. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto este hecho y buscamos respuestas en otros lugares. En ocasiones, esperamos que Dios nos hable de manera audible o a través de señales extraordinarias, pero olvidamos que su palabra ya contiene todo lo que necesitamos saber. Según el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esto significa que las Escrituras iluminan nuestro andar diario, guiándonos en cada decisión y en cada desafío. Jesús mismo reafirmó la importancia de la Escritura en su ministerio terrenal. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, no recurrió a argumentos humanos ni a su propia fuerza, sino que respondió con las Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este evento no solo demuestra el poder de la palabra de Dios, sino también la necesidad de conocerla y aplicarla en nuestra vida. Además de guiar y proteger, la Biblia también tiene el propósito de transformar nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando permitimos que la palabra de Dios obre en nosotros, experimentamos cambios profundos en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. Es importante entender que la Biblia no es solo un libro histórico o una colección de relatos inspiradores, sino una herramienta espiritual indispensable. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta promesa nos muestra que al vivir en comunión con Dios a través de su palabra, nuestras oraciones se alinean con su voluntad y experimentamos su poder en nuestra vida. La Biblia también nos proporciona discernimiento para enfrentar las mentiras y los engaños del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 17, se nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto significa que la Escritura no solo nos defiende, sino que también nos capacita para combatir espiritualmente. Sin ella, estamos desarmados frente a los desafíos de la vida y las artimañas de Satanás. Para aprovechar al máximo la Biblia como medio de comunicación con Dios, debemos acercarnos a ella con humildad y reverencia. Santiago capítulo 1, versículo 21 nos exhorta: Por esto, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Esto implica que necesitamos un corazón dispuesto a aprender y obedecer lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Finalmente, la Biblia es un testimonio de la fidelidad de Dios y una guía práctica para nuestras vidas. No importa cuán complejas sean nuestras circunstancias, siempre podemos encontrar dirección, consuelo y esperanza en sus páginas. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 20, nos asegura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que cada promesa registrada en la palabra es un recordatorio de que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Por lo tanto, acercarse a la Biblia con un corazón abierto y dispuesto no solo nos conecta con Dios, sino que también nos capacita para vivir conforme a su propósito. La palabra de Dios está viva y sigue hablando hoy a todo aquel que la busca con sinceridad. Para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, es fundamental tener un corazón receptivo. Dios no obliga a nadie a escucharle, pero siempre está dispuesto a hablar con aquellos que se acercan a Él con humildad y sinceridad.
Jesús, en muchas de sus enseñanzas, enfatizó que nuestra disposición interior es clave para recibir su mensaje. La parábola del sembrador, narrada en el Evangelio según Lucas capítulo 8 versículos 4 al 15, nos ofrece una poderosa ilustración de cómo nuestro corazón puede influir en la forma en que escuchamos y aplicamos la palabra de Dios. En esta parábola, Jesús describe cómo un sembrador esparce semillas que caen en diferentes tipos de terreno. Algunas caen junto al camino, donde son pisoteadas o devoradas por las aves. Otras caen sobre roca, donde brotan rápidamente pero se marchitan porque no tienen raíces profundas. Otras más caen entre espinos que las ahogan. Y finalmente, algunas caen en buena tierra, donde producen fruto en abundancia. Más adelante, Jesús explica que las semillas representan la palabra de Dios y los diferentes terrenos simbolizan las condiciones de los corazones humanos. La semilla que cae junto al camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero el diablo viene y la arrebata antes de que pueda germinar en sus corazones. Esto nos recuerda que el enemigo siempre intentará impedir que la palabra de Dios eche raíces en nuestra vida. Por eso debemos estar vigilantes y no permitir que las distracciones o dudas apaguen lo que Dios quiere enseñarnos. Efesios capítulo 6 versículo 11 nos dice: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esto incluye proteger nuestro corazón y mente contra las mentiras que buscan alejarnos de la verdad. La semilla que cae sobre roca simboliza a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero su fe es superficial y no resiste las pruebas o dificultades. Esto nos recuerda la importancia de permitir que la palabra penetre profundamente en nuestro corazón, para que nuestras raíces espirituales sean firmes. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Permanecer en Jesús y meditar en su palabra nos ayuda a desarrollar una fe sólida y resistente. La semilla que cae entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres mundanos la ahogan, impidiendo que dé fruto. Esto es un recordatorio de que el afán por las cosas materiales o el temor a las circunstancias pueden alejarnos de la comunión con Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús nos insta: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestro corazón se libera de las preocupaciones que nos distraen de su voz. Finalmente, la semilla que cae en buena tierra simboliza a aquellos que escuchan la palabra con un corazón noble y bueno, la retienen y perseveran hasta que da fruto. Este es el tipo de corazón que Dios desea que tengamos: receptivo, humilde y dispuesto a obedecer. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos exhorta: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Escuchar la palabra sin aplicarla en nuestra vida es inútil. Solo cuando obedecemos lo que Dios nos enseña, su verdad puede transformar nuestro corazón y nuestras acciones. Para cultivar un corazón receptivo, es esencial examinar nuestra actitud hacia Dios y su palabra. A menudo, el orgullo, la indiferencia o el pecado no confesado pueden endurecer nuestro corazón, impidiéndonos escuchar lo que Dios quiere decirnos. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet.
Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. En el Salmo 51, versículo 10, el rey David oró: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe ser nuestra oración diaria, pedir a Dios que purifique nuestro corazón y nos haga sensibles a su voz. Un corazón receptivo también requiere humildad y disposición para aprender. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos aconsejan: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando reconocemos que necesitamos la guía de Dios en cada área de nuestra vida, abrimos nuestro corazón para recibir su dirección. Otro aspecto importante es la perseverancia. A veces, no escuchamos la voz de Dios de inmediato o no entendemos su palabra en el momento. Sin embargo, Dios honra a aquellos que buscan su verdad con diligencia. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto significa que escuchar a Dios requiere dedicación, paciencia y un deseo sincero de conocerle. Además, debemos recordar que un corazón receptivo no significa perfección, sino disposición. Dios no espera que seamos perfectos, sino que estemos abiertos a su corrección y guía. En Isaías capítulo 66, versículo 2, Dios declara: Este es el que miraré, al humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Cuando nos acercamos a Dios con reverencia y humildad, Él nos habla y transforma nuestra vida. Un corazón receptivo también se nutre a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 18 dice: Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esta oración refleja el deseo de que Dios nos revele las profundidades de su verdad y nos ayude a aplicarla en nuestra vida diaria. En resumen, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, necesitamos un corazón dispuesto, humilde y perseverante. No se trata solo de leer la Biblia, sino de permitir que su mensaje transforme nuestra mente, emociones y acciones. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos habla de maneras profundas y personales, guiándonos en cada paso de nuestro caminar espiritual. Desarrollar el hábito de escuchar a Dios a través de la lectura de la Biblia es fundamental para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios no solo nos guía, sino que nos fortalece, nos corrige y nos transforma a medida que pasamos tiempo meditando en ella. Salmo 1, versículo 2 declara: Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto nos enseña que meditar en las Escrituras no es algo ocasional, sino un estilo de vida que nos lleva a escuchar a Dios constantemente. El primer paso para desarrollar este hábito es reconocer que leer la Biblia no es solo una práctica religiosa, sino una forma de entrar en comunión con Dios. A través de la lectura de la palabra, Dios revela su voluntad, su carácter y su propósito para nuestras vidas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos recuerda: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, acercarnos a las Escrituras con reverencia y expectativa es esencial. Un aspecto clave para desarrollar este hábito es establecer un tiempo y un lugar específicos para leer la Biblia. Tal como priorizamos nuestras actividades diarias, debemos reservar un momento especial para escuchar a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos da un ejemplo en la vida de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo no solo nos enseña la importancia de la oración, sino también de dedicar tiempo a estar a solas con Dios, lo cual incluye leer su palabra. Otro paso importante es acercarnos a la lectura bíblica con oración. Antes de abrir la Biblia, es vital pedirle a Dios que nos guíe y nos dé entendimiento a través de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Esto significa que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender y aplicar lo que leemos en las Escrituras. La meditación en la palabra de Dios es otro componente esencial. No se trata solo de leer capítulos o versículos rápidamente, sino de reflexionar profundamente en lo que Dios está diciendo. Salmo 119, versículo 105, dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Meditar en la palabra nos ayuda a entender cómo aplicarla en nuestras vidas diarias y cómo permite que Dios ilumine nuestras decisiones. Es útil tener un plan de lectura bíblica para mantenernos enfocados y organizados. Esto puede incluir leer la Biblia en un año, estudiar un libro específico o reflexionar sobre un tema en particular, como la fe, el amor o la gracia de Dios. Sin un plan es fácil perder la consistencia o sentirnos abrumados por no saber por dónde empezar. Proverbios capítulo 16, versículo 3 nos dice: «Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Al planificar nuestra lectura, también estamos dedicando este tiempo como una obra para el Señor. Otro aspecto esencial es escribir lo que aprendemos durante la lectura. Llevar un diario espiritual puede ayudarnos a registrar cómo Dios nos habla a través de su palabra y a recordar las enseñanzas que impactan nuestra vida. Habacuc, capítulo 2, versículo 2, nos da este principio. «Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Escribir nuestras reflexiones nos permite meditar aún más profundamente y aplicar las verdades bíblicas a nuestras circunstancias. Para escuchar a Dios a través de la lectura de la Biblia, también es importante evitar las distracciones. En un mundo lleno de ruidos, es fácil ser interrumpidos por notificaciones, tareas pendientes o preocupaciones diarias. Dedicar un lugar tranquilo y libre de distracciones para leer la Biblia nos ayuda a concentrarnos plenamente en lo que Dios quiere decirnos. Mateo capítulo 6, versículo 6, nos exhorta: «Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Aunque este versículo habla de la oración, el principio se aplica también al tiempo de lectura y meditación en la palabra. Un desafío común al desarrollar este hábito es mantener la constancia. Es fácil empezar con entusiasmo y luego dejarlo debido a la falta de tiempo o al desánimo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos anima: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos». Perseverar en la lectura de la Biblia, incluso cuando no entendamos todo o no sintamos una respuesta inmediata, es una demostración de fe y devoción a Dios. Además, compartir lo que aprendemos con otros puede fortalecer nuestro hábito de leer la Biblia. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice:
El hierro se afila con hierro y un hombre afila a otro. Participar en estudios bíblicos en grupo o discutir las escrituras con amigos o familiares nos ayuda a profundizar en nuestra comprensión y a mantenernos motivados en nuestro caminar espiritual. Finalmente, debemos recordar que desarrollar el hábito de leer la Biblia no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de acercarnos más a Dios y escuchar su voz. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice: Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. La verdadera bendición viene cuando aplicamos las enseñanzas de la Biblia a nuestras vidas, permitiendo que Dios transforme nuestro corazón y nos guíe en su camino perfecto. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La Biblia, aunque es clara en muchos aspectos, contiene verdades profundas que requieren la iluminación divina para ser plenamente comprendidas. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador, maestro y guía en toda verdad. En el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 26, Jesús dijo: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esto nos asegura que no estamos solos en nuestro esfuerzo por entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien inspiró a los autores bíblicos a escribir las Escrituras, y Él también nos capacita para entenderlas. Segunda carta a Pedro capítulo 1 versículo 21 nos dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que las Escrituras son un mensaje divino que solo puede ser plenamente discernido con la ayuda del mismo Espíritu que las inspiró. Sin el Espíritu Santo, la Biblia puede parecer un libro difícil de comprender, pero con su ayuda se convierte en una fuente viva de sabiduría, consuelo y dirección. Una de las principales funciones del Espíritu Santo en nuestra lectura de la Biblia es iluminarnos. La iluminación no significa que recibimos nuevas revelaciones aparte de la Escritura, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a entender y aplicar lo que ya está escrito. En primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo explica: It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto muestra que la comprensión espiritual de la Biblia es un regalo de Dios a través de su Espíritu. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con humildad y oración,
invitamos al Espíritu Santo a abrir nuestros ojos y corazón. El salmista expresó esta necesidad en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esta oración refleja una dependencia total del Espíritu Santo para discernir las verdades profundas y transformadoras de la Escritura. Al leer la Biblia, debemos pedir la guía del Espíritu Santo, reconociendo que nuestras propias capacidades intelectuales son insuficientes para captar todo el significado y la riqueza de la palabra de Dios. Además de iluminarnos, el Espíritu Santo también nos convence y transforma a través de la Escritura. Cuando leemos la Biblia, a menudo nos enfrentamos con áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Esta obra de convicción nos ayuda a reconocer nuestras fallas y nos lleva al arrepentimiento, permitiendo que la palabra de Dios nos transforme desde adentro. El Espíritu Santo también nos recuerda las enseñanzas de la Biblia en los momentos en que más las necesitamos. En situaciones de tentación, desafío o incertidumbre, Él trae a nuestra mente los versículos y principios que hemos aprendido para guiarnos y fortalecernos. Esto es evidente en la vida de Jesús, quien, al ser tentado por Satanás en el desierto, citó las Escrituras como respuesta. Mateo capítulo 4, versículo 4, registra que Jesús dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta capacidad de recordar y aplicar la palabra de Dios en el momento oportuno es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Otra función esencial del Espíritu Santo es revelarnos el carácter de Dios a través de las Escrituras. La Biblia no es solo un libro de leyes o relatos históricos. Es una revelación de quién es Dios, su amor, su justicia y su plan para la humanidad. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo escribe: «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Esta experiencia del amor de Dios se profundiza a medida que leemos su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos muestra el corazón de Dios de una manera personal y transformadora. El Espíritu Santo también nos capacita para compartir la palabra de Dios con otros. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Este poder no solo incluye valentía para testificar, sino también sabiduría para comunicar las Escrituras de manera efectiva y comprensible. Al depender del Espíritu Santo, podemos ser instrumentos de Dios para llevar su mensaje a quienes lo necesitan. Es importante recordar que el Espíritu Santo no contradice la Escritura, ni nos lleva más allá de lo que está escrito. Toda revelación o entendimiento que recibimos debe ser evaluado a la luz de la Biblia, que es la autoridad final. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Pablo nos exhorta: «Examinen todo, retengan lo bueno». Esto significa que debemos discernir cuidadosamente y asegurarnos de que nuestras interpretaciones están alineadas con la verdad de la palabra de Dios. Para experimentar plenamente el papel del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia, es esencial mantener una relación cercana con Él. Esto implica orar regularmente, buscar su dirección y obedecer su guía. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos anima: «Sean llenos del Espíritu». Estar llenos del Espíritu significa vivir en comunión con Él, permitiéndole moldear nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones según la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante en el viaje de comprender y aplicar la Biblia. Al depender de Él, podemos experimentar la profundidad, la riqueza y el poder transformador de la palabra de Dios en nuestra vida diaria.
Cada vez que abrimos la Biblia, debemos hacerlo con una actitud de humildad y una oración sincera. Espíritu Santo, guíame en tu verdad y enséñame a vivir conforme a tu palabra. Este enfoque nos llevará a una mayor comunión con Dios y a una comprensión más profunda de su voluntad para nuestras vidas. Descubrir la voluntad de Dios es una de las mayores inquietudes de todo creyente. A menudo nos encontramos enfrentando decisiones importantes y deseamos saber qué camino tomar, qué elección glorifica más a Dios y cómo cumplir su propósito en nuestras vidas. La buena noticia es que Dios no nos deja en la oscuridad. Él ha revelado su voluntad de manera clara a través de su palabra, como declara el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Biblia es nuestra guía segura, un faro que ilumina el sendero en medio de las incertidumbres de la vida. La voluntad de Dios se manifiesta de varias maneras en las Escrituras. En primer lugar, encontramos su voluntad general, es decir, los principios universales que son aplicables a todos los creyentes. Por ejemplo, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, Pablo escribe: Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que Dios desea que vivamos una vida de gratitud, oración constante y alegría, independientemente de las circunstancias. Además, la voluntad de Dios incluye aspectos relacionados con nuestra santidad y obediencia. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, se afirma: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual. Esto nos recuerda que el propósito de Dios es que vivamos vidas puras y consagradas a Él, reflejando su carácter en cada área de nuestra existencia. Este tipo de dirección es evidente y clara en las Escrituras, proporcionando una base sólida para nuestras decisiones diarias. La Biblia también nos ayuda a discernir la voluntad específica de Dios en situaciones particulares. Aunque no siempre encontraremos instrucciones directas sobre decisiones modernas, como qué carrera estudiar o dónde vivir, los principios eternos de la palabra nos capacitan para tomar decisiones sabias. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos anima: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que al buscar primero a Dios y aplicar los principios de su palabra, podemos confiar en que Él nos guiará hacia el camino correcto. Un ejemplo claro de cómo la Biblia revela la voluntad de Dios se encuentra en el relato de Salomón. Cuando Salomón asumió el trono de Israel, enfrentó una gran responsabilidad y buscó la guía de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, Salomón oró: Da pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Dios respondió a esta oración, dándole sabiduría excepcional para gobernar. Este relato nos enseña que, al buscar a Dios con humildad y depender de su palabra, Él nos capacita para tomar decisiones acertadas. Otro aspecto importante para discernir la voluntad de Dios es el consejo sabio de otros creyentes. Aunque nuestra relación con Dios es personal, no estamos llamados a caminar solos. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, se nos dice: Sin consulta los planes fracasan, con muchos consejeros se logran. Las Escrituras nos animan a buscar la sabiduría de líderes espirituales y hermanos en la fe que puedan ayudarnos a aplicar los principios bíblicos a nuestras circunstancias específicas. Es fundamental recordar que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos o planes personales. A menudo, su propósito puede parecer contrario a lo que imaginamos o incluso desafiante de aceptar. Un ejemplo poderoso es el de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ante el sufrimiento que le esperaba, Jesús oró: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esta actitud de sumisión total a la voluntad de Dios debe ser nuestra guía al enfrentarnos a decisiones difíciles. Además, la voluntad de Dios siempre está alineada con su carácter. Dios es santo, justo, amoroso y fiel, y su voluntad refleja estos atributos. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto significa que cualquier decisión que tomemos debe estar en armonía con la santidad y bondad de Dios, tal como se revela en su palabra. Otro aspecto importante para identificar la voluntad de Dios es cultivar una vida de oración y comunión constante con Él. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios actúa como una confirmación en nuestro espíritu cuando caminamos conforme a su voluntad. Es esencial también reconocer que la voluntad de Dios no siempre se manifiesta de manera inmediata o evidente. A veces requiere paciencia y fe para esperar en su tiempo perfecto. Isaías capítulo 40 versículo 31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos anima a confiar en que Dios revelará su voluntad a su debido tiempo, mientras continuamos caminando en obediencia a su palabra. Discernir la voluntad de Dios a través de las Escrituras no es un proceso automático, sino uno que requiere dedicación, oración y fe. Al meditar en la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y buscar consejo sabio, podemos tener la certeza de que estamos caminando en el camino que glorifica a Dios y cumple su propósito en nuestra vida. La Biblia es nuestra brújula infalible, una fuente constante de verdad y dirección que nunca nos decepcionará. Dios siempre está dispuesto a guiar a aquellos que sinceramente buscan su voluntad con un corazón humilde y obediente. Escuchar a Dios a través de su palabra es una experiencia transformadora, pero muchas veces enfrentamos obstáculos que nos impiden oír claramente su voz. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/US/leading edge. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Estos obstáculos no son nuevos. La Biblia muestra que, desde tiempos antiguos, los creyentes han enfrentado distracciones, dudas y desafíos que dificultan su relación con Dios. Identificar estas barreras y saber cómo superarlas es esencial para cultivar una vida espiritual sólida y receptiva. Uno de los principales obstáculos es la distracción. En el mundo actual, vivimos rodeados de actividades, responsabilidades
y tecnologías que compiten por nuestra atención. Es fácil permitir que las demandas del día a día nos alejen de nuestro tiempo de lectura y meditación en la palabra de Dios. Jesús abordó este problema en la parábola del sembrador, mencionada en Lucas capítulo 8 versículo 14. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero con el paso del tiempo son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no maduran. Para superar esta distracción, es importante priorizar nuestro tiempo con Dios. Esto puede implicar establecer un horario regular para la lectura bíblica, apartando un momento específico del día para estar a solas con Él. Otro obstáculo común es la falta de comprensión. Muchas personas se sienten frustradas porque no entienden ciertos pasajes de la Biblia o no saben cómo aplicarlos a su vida. En primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14, Pablo señala: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo destaca la importancia de depender del Espíritu Santo para recibir iluminación y discernimiento. Orar antes de leer la Biblia, pidiendo la guía del Espíritu, puede abrir nuestros ojos y corazón para comprender mejor lo que Dios nos está diciendo. La duda es otro factor que puede obstaculizar nuestra capacidad de escuchar a Dios. En ocasiones, enfrentamos desafíos que nos hacen cuestionar si Dios realmente está hablando o si su palabra tiene relevancia para nuestras circunstancias. Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos exhorta: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es esencial para superar la duda. Esto significa confiar en que Dios siempre tiene algo que decirnos a través de su palabra, incluso cuando no entendemos todo de inmediato. El pecado no confesado es otro obstáculo significativo que puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de la voz de Dios. En Isaías capítulo 59, versículo 2, el profeta declara: pero sus iniquidades los han separado de su Dios. Sus pecados han ocultado de ustedes su rostro para no escuchar. Cuando vivimos en desobediencia o cargamos con culpa no confesada, nuestra conexión con Dios se ve afectada. La solución es arrepentirnos y confesar nuestros pecados, como se menciona en primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión restaura nuestra comunión con Dios y nos permite escuchar su voz con mayor claridad. La falta de paciencia también puede ser una barrera para escuchar a Dios. Muchas veces esperamos recibir respuestas inmediatas de la Escritura, pero Dios habla en su tiempo perfecto. En el Salmo 27, versículo 14, el salmista nos anima: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. La espera requiere confianza y perseverancia. Al seguir meditando en la palabra, Dios revelará su mensaje en el momento adecuado. Otro desafío es la influencia de voces externas. En un mundo lleno de opiniones, filosofías y enseñanzas contradictorias, es fácil desviarse de la verdad de Dios. En segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Para evitar ser engañados, debemos medir todas las enseñanzas y consejos contra la palabra de Dios, que es nuestra autoridad suprema. Esto requiere estudiar la Biblia de manera diligente, como hicieron los bereanos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La apatía espiritual es otro obstáculo que puede impedirnos escuchar a Dios. A veces, perdemos el entusiasmo por leer la Biblia
debido a la rutina o al desánimo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para combatir la apatía, debemos pedir a Dios que renueve nuestro amor por su palabra y nos llene de hambre y sed de justicia, como se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La falta de práctica en la aplicación de la palabra también puede ser un obstáculo. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: Sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Leer la Biblia sin ponerla en práctica puede llevarnos a un ciclo de estancamiento espiritual. Al aplicar lo que aprendemos, permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida y nos acerque más a Él. Para superar estos obstáculos, es vital cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. La lectura de la Biblia no debe ser vista como una tarea, sino como una oportunidad para encontrarnos con Dios y escuchar su voz. Cuando reconocemos las barreras que nos impiden acercarnos a la Escritura y buscamos superarlas con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra capacidad para escucharle se profundiza. Al reflexionar sobre la importancia de escuchar a Dios a través de su palabra, es evidente que este no es un acto pasivo ni automático, sino un compromiso constante y deliberado. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, estamos entrando en un diálogo con el Creador del universo, quien ha escogido revelarse a nosotros para que podamos conocerle, amarle y obedecerle. En este sentido, escuchar a Dios requiere un corazón abierto, una mente renovada y una disposición para aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria. Dios nos habla de muchas maneras, pero su palabra sigue siendo el medio principal y más seguro para comprender su voluntad y recibir su guía. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la máxima revelación de Dios y su vida y enseñanzas están registradas en las Escrituras para que podamos seguir sus pasos. Aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios es esencial para escucharle verdaderamente. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No basta con leer o escuchar, es necesario obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Cada mandamiento, promesa y enseñanza que encontramos en la Biblia está diseñado para transformarnos y guiarnos hacia una vida que glorifique a Dios. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, debemos establecer un tiempo diario para leerla, meditar en ella y orar. En el Salmo 119, versículo 97, el salmista declara: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Este amor por la palabra de Dios no surge automáticamente, sino que se cultiva con disciplina y un deseo sincero de conocer a Dios más profundamente. Al dedicar tiempo a la lectura diaria de la Biblia, permitimos que Dios hable a nuestro corazón y nos dé dirección en cada aspecto de nuestra vida. La meditación en las Escrituras también es fundamental para escuchar a Dios. No se trata solo de leer grandes porciones de texto, sino de reflexionar profundamente en lo que hemos leído y permitir que esas verdades moldeen nuestra perspectiva. Josué capítulo 1 versículo 8 nos exhorta: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a interiorizar su mensaje y a aplicarlo en nuestras decisiones y acciones diarias. Otro aspecto importante de escuchar a Dios es la oración. La oración no solo es hablar con Dios, sino también escucharle.
Cuando oramos, debemos pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y nos guíe mientras leemos la Biblia. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios». Esta obra del Espíritu Santo es esencial para discernir las verdades espirituales y aplicarlas en nuestra vida. Además, es crucial confiar en que Dios habla a su manera y en su tiempo. A veces, podemos esperar respuestas inmediatas o señales claras, pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos recuerda: «Porque por fe andamos, no por vista». Esto significa que incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo, podemos confiar en su palabra y seguir su dirección con obediencia y fe. Escuchar a Dios a través de su palabra también implica estar atentos a su voz en nuestras circunstancias diarias. Aunque la Biblia es la fuente principal de su mensaje, Dios a menudo confirma lo que nos dice en las Escrituras mediante eventos, personas y situaciones. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Al mantenernos conectados con Dios a través de su palabra, podemos discernir cómo Él está obrando en nuestra vida cotidiana. Otro elemento clave para escuchar a Dios es hacerlo con un corazón humilde y dispuesto a ser moldeado. En Isaías capítulo 66, versículo 2, Dios declara: «Este es el que miraré, al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra». La humildad nos permite recibir la corrección, la guía y el consuelo de Dios sin resistirnos ni justificar nuestras propias acciones. Cuando nos sometemos a su palabra, Dios nos transforma para ser más como Cristo. El fruto de escuchar a Dios a través de su palabra es evidente en nuestra vida. Al obedecer lo que aprendemos, experimentamos paz, dirección y una relación más profunda con Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 7: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho». Permanecer en la palabra de Dios nos conecta con su poder y su propósito, permitiéndonos vivir una vida fructífera y plena. Al cerrar esta reflexión, debemos recordar que escuchar a Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, al abrir la Biblia, tenemos la oportunidad de conocer más a Dios, profundizar en nuestra fe y recibir su guía para nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar nuestro corazón y dirigir cada paso que damos. Como dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Escuchar a Dios a través de su palabra es el privilegio más grande que tenemos como sus hijos, y al hacerlo, encontramos gozo, propósito y la certeza de que estamos caminando en su voluntad. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed.
Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.